está Guatemala, donde no registro ninguna reforma. Esto puede ser incorrecto, puede ser que la haya, pero yo no la encontré todavía, así que sigo buscando, o si alguien la conoce luego me lo indica, porque ya van a ver que es una base de datos bastante compleja la que estoy manejando. Haití, Uruguay, Paraguay y El Salvador. ¿Apretó el botón? ¿Sigo? Entonces tenemos estos tres grupos de reformas, tres tipos de sistemas políticos en función del número de reformas. Ahora, si mostramos la siguiente plantilla, lo que van a ver, más o menos se ve, supongo, porque son números pequeños, son los años reformas por cada uno de los países, los números de modificaciones de las constituciones vigentes desde 1978, las reformas electorales realizadas, el número de reformas electorales realizadas para cada uno de los países que he analizado, que son 17 para la región. Si marcas otra vez la siguiente, ahí tienen el resto de países también indicadas en la región. Siguiente. ¿Cuáles son los contenidos de esas reformas? Y ahí tenemos que subdividirlos en dos tipos, a nivel presidencial y a nivel legislativo. Lo que uno encuentra a nivel presidencial es que lo que más se ha reformado, la mayor tendencia en los países analizados, salvo México, pero en general la mayor cantidad de reformas ha ido hacia la distribución del poder, es decir, hacia la fórmula de elección presidencial. Ha habido una tendencia importante en América Latina respecto a la incorporación de la doble vuelta, con mayoría absoluta o con mayoría calificada, como un mecanismo para cambiar la manera en que se elige al presidente de la República. También ha habido una tendencia a incorporar reformas orientadas a un mayor pluralismo, a una mayor inclusión de los partidos políticos, de nuevos actores, lo que ha incentivado la fragmentación de los sistemas de partidos. Luego podríamos discutir sobre la bonanza o no de esta fragmentación, dependiendo de cada uno de los casos. También ha habido una tendencia a la reelección. No es el caso mexicano, ya sabemos que la reelección en México es cuestión de Estado, es uno de los mitos fundacionales, con lo cual yo no tengo miedo que me apliquen el 33, por lo tanto, no voy a hablar del tema, pero digamos que aquí en México es un tema tabú, pero en los restos de los países no es un tema tabú. Los presidentes han intentado, ya vía por vía legislativa, ya vía por vía judicial, reformar y incrementar sus niveles de permanencia en el poder. Por tanto, se ha dado lo que es la tendencia a la reforma de la reelección, lo que le llamo el reeleccionismo, y ha habido una tendencia hacia las candidaturas independientes, es decir, a intentar incorporar cada vez más las candidaturas independientes en la presentación hacia, en este caso, la presidencia. Puedes poner la siguiente. Esta es una tabla que nos mostraría fundamentalmente el número de reformas en cada una de las dimensiones de los elementos del sistema electoral que tiene que ver con el sistema presidencial. La siguiente nos muestra una gráfica donde se resume en términos de perspectiva comparada que en realidad el mayor número de reformas ha tenido que ver con la reelección, la segundo grupo de reformas con la fórmula electoral, el tercero con la duración del mandato del presidente, y luego está el ciclo electoral, la mayoría requerida en segunda vuelta, y el periodo interlectivo, que es el periodo que se da entre la primera y la segunda vuelta. La segunda parte de esta respuesta a mi segunda pregunta tiene que ver con qué se reformó a nivel legislativo. Y a nivel legislativo lo que tenemos es que nuevamente hay una tendencia a tocar el tema de cómo está distribuido el poder, es decir, cómo es la competencia, aplicándole reformas a, fundamentalmente, introducir mayor proporcionalidad en los sistemas electorales. La fórmula que más se ha intentado incluir es la de fórmula D'Hondt, y en esas líneas de reformas también se ha intentado tocar el tamaño de la asamblea. Ha habido una tendencia muy importante en la década de los 90 en perspectiva comparada de creer que introduciendo el voto preferente se mejoraba la relación entre elector y ciudadano. Si quieren luego podemos discutir sobre los efectos perversos del voto preferente, incrementando el clientelismo, introduciendo mayor conflictividad entre los miembros de un mismo partido, porque tienen que competir todos contra todos y no ya con los de otros partidos solamente. Entonces,
y que esta cuestión de la ciudadanización de la política a través del voto preferente no llegó a ser de tal manera. Me estoy empezando a preocupar porque los estoy echando lo siento, voy a terminar rápido porque no los quiero agotar. Yo sé que este tema es un poco pesadito para una conferencia magistral, aunque a mí me interese. La siguiente tendencia es la cuestión de la personalización de la política. Con muchas de estas reformas, incluso muchas veces en contra de lo que se buscaba, se introdujeron reformas que tendieron a esa personalización. Se buscaba un mayor control de los ciudadanos por los políticos y por eso se buscó separar las elecciones, tendencia que luego va a ir cambiando porque se dieron cuenta que en realidad esa separación entre las elecciones no generaba los efectos que buscaban. Y sí se intentó generar una mayor inclusión de las minorías, sobre todo en reformas a los senados de estos países. Una siguiente transparencia nos muestra que en realidad, además de estos temas que tienen que ver con la distribución del poder, ha habido reformas importantes en temas de selección de candidatos, incorporación de cuotas de género, candidaturas independientes, no sin mucho debate, financiación de las campañas y financiación de los partidos con una tendencia a introducir cada vez más financiamiento público de los partidos, acceso a los medios y la gran reforma que en México ya la pasamos hace años, también en El Salvador y recientemente se está discutiendo en Perú, del voto de los ciudadanos de un país desde el extranjero en las elecciones ya a presidente, ya a nivel legislativo. Tercera y última cuestión entonces. ¿Cuál es la tendencia generalizada que uno encuentra? Uno, en América Latina podemos decir que hay regímenes híbridos, sistemas electorales que al final de cuentas terminan siendo contradictorios entre sí, con reglas que generan incentivos contradictorios, que por un lado buscan aumentar la representatividad y al mismo tiempo están buscando la gobernabilidad. Cuando mantener esos equilibrios es uno de los objetivos de un sistema electoral, participación, representatividad y gobernabilidad, pero que luego en la práctica, como las reformas son parches, reformas tras reformas de pedacitos del sistema electoral y no son reformas integrales, no terminan de hacer una reforma general que nos haga un sistema electoral que tenga en cuenta estos elementos, sino que termine teniendo tensiones dentro de sí. Se mantiene la proporcionalidad en la elección legislativa desde el inicio del siglo XX con diferentes fórmulas electorales, lo cual está buscando garantizar esa mayor representatividad. Pero al mismo tiempo se tiende a la fragmentación de los sistemas con esta inclusión del mayor número de grupos, con lo cual esa mayor representatividad tiene problemas para generar gobernabilidad de los sistemas políticos. Finalmente, hay una tendencia a la personalización de la política y a la permanencia en el poder. Esto de la alternancia a muchos políticos como que no les va, ¿no? Como que no lo tienen muy claro, ¿no? Y los valores de la república, de garantizar el acceso a todos, tampoco. Hay muchos políticos que utilizan esas normas como una manera de continuar ellos mismos, o su propio